Hoy en Aula de Derecho vamos a contar con don José Manuel Gámez. Él es el jefe de operaciones de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de nuestra ciudad. Comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Aula de Derecho. Aquí estamos, como siempre, con nuestro programa para dar la información más detallada a todos aquellos alumnos, tanto de la Universidad de Granada, así como de la UNED, y como otros tantos también interesados por el mundo del derecho de nuestra ciudad. Como siempre, ya es habitual, le vamos a dar las buenas a nuestro compañero don Emilio Bosch. Las buenas, muy buenas. Las buenas tardes. Tardes, noches, mañanas, de todo. Un miércoles más. Muy buenas tardes. Buenas. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por haberme invitado, es un placer acompañar a don Emilio y acompañarte a ti, Ana. Y estoy encantado, así que estoy dispuesto a hablar de lo que queráis y el tiempo que queráis. A ponernos al corriente, ¿no? Bueno, en lo que pueda y en lo que sepa. Uno, después de tantos años, sabe lo que sabe, tampoco... Tengo que decir, corríjame si me equivoco, sí, porque el currículo es tan extenso que me tendrá que ayudar el jefe de operaciones. Se puede resumir. El primer destino fue el País Vasco, sí, creo, ¿no? Claro, estamos hablando, vamos a ver, para entenderlo en lo que era la antigua Policía Nacional, no la actual, luego lo explicaré si acaso. Durante una serie de años se ingresaba, los mandos de policía ingresábamos directamente porque antes se nutrían del ejército o por promoción interna. Entonces, bueno, se estableció un convenio para que los 5 años de carrera, que entonces duraba, la carrera entonces eran 5 años, los 2 primeros se hacían en la Academia General. Y los 3 siguientes, que eran ya la especialidad, se hacían en el Escorial. En la Academia General Militar. Sí, 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 siendo compañeros de otras promociones, de Guardia Civil, Ejército, etcétera, etcétera. Era una formación común para todos. Y luego la formación específica se hacía en el Escorial, que fueron otros 3 años. Claro, en el año 85, pues prácticamente de nuestra promoción o de mi promoción, que éramos 25, pues prácticamente todos fuimos destinados donde en ese momento había que ir destinado, que es al País Vasco. Ya de teniente, ¿verdad? Sí, sí, de claro, teniente. De teniente. Lo que pasa que luego en el año 86, 1986, la ley orgánica, luego si acaso lo explicaré, refunde los 2 cuerpos que entonces existían en uno solo, y se cambiaron las denominaciones o las categorías, pasando a ser inspector de policía. Bueno, y ese fue mi primer destino, el País Vasco. Estuve entre los años 84, 85, 86. En el 86 cambié a lo que ahora es una unidad de intervención, que son muy conocidas. Durante unos 5 años mandando una unidad, mandando un grupo operativo y además moviéndonos por toda España, pues por un montón de problemas que existían entonces. Y de ahí pedí destino en algo que me interesaba mucho, que era como profesor de la Escuela Nacional de Policía, de la que luego, si acaso hablaremos cuando hablemos de formación. La que está en Ávila ahora. La que está en Ávila durante 8 años. Estando allí ascendí a inspector jefe, que es la siguiente categoría después de inspector, y me apeteció volver al País Vasco a mandar la misma brigada en la que estuve en los años 85. ¿Voluntariamente? Sí, voluntariamente y además una experiencia muy interesante. Además, casualmente fue cuando se rompió la tregua, en el año 99, cuando acabó la tregua, y pues justo llegamos al año 99 hasta el año 2005. De hecho, fui con mi familia, con mis hijos, y bueno, dentro de las condiciones en las que había que estar, pero fue una experiencia pues muy interesante. El siguiente destino mío fue a Zaragoza, a otra brigada de seguridad ciudadana. Casi toda mi vida ha estado relacionada con la seguridad ciudadana, la prevención del delito, que luego hablaremos, el control del orden, etcétera, etcétera. Y estando ahí en Zaragoza, asciendo a comisario, y se me ofrece la oportunidad de venir a Melilla. Hombre, volver a la tierra de uno, que yo me fui con 3 años de aquí de Melilla. Yo nací en Melilla, pero me fui con 3 años. Claro. Había vuelto alguna vez, esporádicamente, en vacaciones y tal, pero nunca
destinado y nunca a trabajar. Y el hecho de volver aquí, hombre, pues ya de jefe de operaciones, que es un puesto muy interesante en Melilla, porque es el cargo que lleva toda la parte operativa de lo que ocurre policialmente en Melilla, ¿no? Y bueno, pues dije que sí, y tan es así que esto fue en el año 2015, estamos en el año 2023, aquí sigo y no tengo intención de irme, ¿no? Pues la verdad es que es... De momento. No, ya para lo que me queda ya tampoco. Entonces, bueno, pues aquí he desarrollado lo que es pues, bueno, una categoría muy interesante, que es la de comisario. Ya el año pasado ascendí a comisario principal, que es la máxima categoría del cuerpo. Y bueno, y disfrutando de una oportunidad y de una plantilla distinta, igual en muchos sentidos, pero a cualquier otra plantilla de España, pero distinta por sus características de ser unidad fronteriza, que eso, como sabemos aquí todos los que vivimos en Melilla, condiciona absolutamente todo, no solamente la cuestión policial, sino nuestra vida, nuestra forma de entender nuestra vida y nuestros problemas o no problemas. Cuando usted ingresa en el año 80, sí, existían dos cuerpos, sí, no estaban unificados, no, que era la Policía Nacional, sí, y el Cuerpo Superior de Policía. ¿Cierto? Es decir, los secretas, ¿no? Claro. Lo que le decíamos, claro. Históricamente, la policía secreta. Claro, históricamente, si nos remontamos a la historia de la policía, sí, que es una historia antigua, de hecho, el año que viene vamos a conmemorar el 200 años. Aniversario de los 200 años de la existencia de la Policía Nacional. No la Policía Nacional en sí, porque... La del Reino se llamaba. Claro, porque esto, sino el primer antecedente histórico como tal, documentado, y que además se conforma una institución, en este caso policial, de ámbito nacional, con funciones y misiones ya muy específicas y muy propias a las que tenemos ahora, fue a raíz de un Real Decreto de Fernando VII, el 13 de enero de 1824, en el que funda la Policía General del Reino, con una estructura ya muy amplia en todo el territorio nacional y con misiones, algunas de ellas, pues como era la documentación de extranjeros o de españoles, o como era bueno, la seguridad ciudadana, o una función muy curiosa que ya entonces se matizó en ese Real Decreto, como era el control o la detección de pandemias, que ahora está muy de moda, pues ya entonces, de personas o de ganados, ya entonces era una de las funciones, entre otras 60 funciones muy diferentes, que no, por no aburrir. Bueno, pues históricamente esta policía, que al principio se llamaba Policía General del Reino, cambió el nombre a Cuerpo de Vigilancia, luego Cuerpo de Vigilancia y Seguridad, luego Policía Armada. Asalto, ¿no? Claro, antes asalto. Claro, efectivamente, antes Policía Armada, y luego pasó a llamarse Policía Armada, era Policía Nacional, pero existía otro cuerpo policial, que era el Cuerpo General de Policía. ¿Por qué? Porque el Cuerpo General de Policía se dedicaba a las funciones de investigación, por eso se llamaba los secretas, porque iban de paisano, y la Policía Nacional, o primero Policía Armada, Policía Nacional, era policía dedicada a la prevención de la seguridad ciudadana, a la vigilancia de las calles, a la protección de personas y bienes, etc., ¿no? Y esto es así hasta el año 1986. Y en el año 1986. En el año 86 hay una ley orgánica que desarrolla todas las funciones de los cuerpos de seguridad, que ahora hablaremos, y lo que hace es unir los dos cuerpos, el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional entonces, en un cuerpo único, para mejorar la coordinación y la forma de trabajar. No tenía mucho sentido dos cuerpos con dos dependencias diferentes, etc., ¿no? Y entonces se hizo un solo cuerpo, que se le denominó Cuerpo Nacional de Policía, lo que conocemos ahora por Policía Nacional, porque el nombre Policía Nacional y Cuerpo Superior de Policía, ¿no? ¿Se llamaba así? Se llamaba. Sí. Cuerpo Superior. No, se llamaba Cuerpo Superior de Policía y la Policía. No general, es que he entendido decirle Es general. que primero era Cuerpo General de Policía y luego Cuerpo Superior de Policía. Ha ido cambiando de nombres y denominaciones hasta la actualidad, ¿no? Como otro montón de instituciones o de organismos que pueden ir cambiando de nombre, pero su filosofía, su estructura, pues es la misma. Y ha ido así evolucionando. Por eso el año que viene vamos a celebrar ese 200 aniversario. De hecho, se ha creado una comisión nacional para celebración que presiden los Reyes, precisamente. O sea, que va a ser un año para nosotros muy importante. Es un año, bueno, pues conmemorar 200 años no es fácil, ¿no? Y donde, bueno, pues también ya habrá que plantearse la policía de los próximos 200 años, ¿no? Habrá que empezar a hacer pues una prospección de hacia dónde vamos, porque la policía actual
Es una policía muy bien estructurada, es una policía muy potente, muy profesionalizada, claro, muy preparada, con carreras. Exactamente. Precisamente estamos viendo ahora imágenes del libro de Policía Nacional, Ajá. También uno de esos proyectos ya donde, aquellos que lo tengan verán la historia realmente de la Policía Nacional, tanto pasada, presente y casi futura. Casi futura también, claro, en este trabajo. De hecho, la policía no se trabaja en el día de hoy, se estaba trabajando siempre en planes estratégicos al menos a 5 años vistas. O sea que eso significa que nos tenemos que ir adelantando a lo que nos puede venir. Ahora mismo estamos viendo una actividad, por ejemplo, delictiva, por poner algún ejemplo, como puede ser el cibercrimen, pues que hace 10 años pues no lo podíamos plantear. Y ahora mismo se sabe que, por ejemplo, el cibercrimen mueve 1,3 billones de dólares al año en el mundo. O sea, estamos hablando... ¿Droga, ha dicho? El ciber. 1,3, el cibercrimen. El ciber. Había entendido droga. Bueno, droga también, supongo. No, mucho más. Pero el cibercrimen. Y a eso hay que dar una respuesta. Y entonces eso obliga a especializar a los funcionarios, a cambiar procesos, métodos, técnicas para adaptarnos. La formación ahora es muy intensiva. Esta mañana he clausurado un curso de formación aquí celebrado en Melilla a unos 30 policías. Don José Manuel, no quisiera, porque nos quedan unos 15 minutos más o menos de programa, pero me gustaría, si a usted le parece bien, que nos explicase un poco requisitos para el ingreso a la Policía Nacional. La Policía Nacional ahora mismo es muy demandada, su ingreso en la policía. En la policía hay 2 maneras de ingresar, hay 2 vías. O la vía por la escala básica, o sea, la escala más elemental o más inferior del cuerpo, la escala básica, como agente de policía, esa es una vía de entrada, y otra vía es a través de la escala ejecutiva, que son los que luego son inspectores de policía. ¿De acuerdo? Para ingresar en la policía, digamos, hay que tener unas condiciones comunes, pues ser español, no tener antecedentes penales, pasar unas pruebas físicas, etcétera, no tener causas de exclusión, etcétera. Bueno, hay una serie de... ¿La edad? La edad es tener 18 años. Nada más. Ahora contaré una anécdota sobre la edad en la época de Franco. Sí, bueno. Curiosísimo. Vale. Bueno. ¿Y cuál es la diferencia? Que para ingresar en la escala básica se requiere el bachiller, hay que tener el bachiller o equivalente, una formación profesional equivalente, mientras que para ingresar en la escala ejecutiva hay que tener un grado, una carrera de grado, cualquiera, pero ya se entra con una carrera de grado. Entonces, la formación en la escala ejecutiva, que dura 2 años en Ávila, el título que le da al alumno que sale inspector es un máster, es decir, ya es un estudio de posgrado. Y sale de inspector. Y sale de inspector de policía. Y el policía que ingresa con las mismas pruebas físicas, 1 año en la escuela más otro año en prácticas. Ahora mismo en Ávila tenemos 45 alumnos en prácticas de estos. Algunos de Melilla los conozco yo. Sí, hay algunos de Melilla, efectivamente. Y salen con la categoría de policía. Y a partir de ahí ya se desarrolla pues la progresión en la carrera, que una carrera vertical o una carrera horizontal. Como en todas las instituciones hay 2 tipos de carrera. La anécdota es la siguiente, curioso para la historia. Anécdota cortita. Cortita, muy cortita. Te exigían 18 años, en la época franquista, en la época de la dictadura, te exigían 18 años para ingresar. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. Pero para hacer el servicio militar, 21. Bueno. Por favor, hay quien se come eso. Bueno. El centro universitario, algo curioso, porque... Sí. Muy desconocido, claro, muy desconocido. Ahí está, un centro universitario de la policía. De hecho, es tan desconocido porque se crea el año pasado, en el año 2022. Sí. Nosotros teníamos la necesidad de que todo el plan de carrera, claro, el plan de carrera, sobre todo de estudios universitarios, lo tenía que avalar alguna universidad. Entonces, lo que se hace es crear un centro universitario propio de la policía, el centro universitario nuestro, que es un organismo autónomo, depende de la Dirección General de la Policía, radica en Ávila, en la Escuela Nacional de Policía, que lo que hace es homologar los estudios a estudios universitarios. De hecho, ahora ya quien da ese título, ese máster, no es una universidad como podría ser Salamanca, que es un centro social, lo da el centro universitario. Entonces lo que hace es elaborar esos programas, esos currículum, para que la carrera policial sea una carrera equivalente a cualquier otra carrera universitaria. De hecho, además se hace desde el principio, es decir, que ya lo que hace el centro universitario es reconocer como créditos universitarios la formación desde el inicio.
Es decir, cuando ingresa como policía, que son 2 años de formación, eso al final el centro universitario lo reconoce como como una serie de créditos universitarios, puesto que es formación policial. De manera que quien obtenga el título de grado puede ingresar, siendo policía, puede ingresar directamente, por una oposición evidentemente, a la escala ejecutiva, porque ya tiene un título de grado. De hecho, hoy hay 400 oficiales de policía, que es el siguiente escalón después de policía, que están haciendo en el centro universitario de la policía el grado correspondiente. Claro, lo que le queda para obtener el grado. De manera que cuando acaben, tienen un título de grado y por lo tanto a partir de ahí pueden... Que le habilita para ser para poder subinspector luego, primero, ¿no? Bueno, primero subinspector, porque tiene que ser subinspector, evidentemente, después, pero luego, porque si no, no podría ingresar en la escala ejecutiva si no tiene título de grado, claro. porque hemos dicho que llegan como bachilleres. Aunque muchos de ellos ya tienen título de grado y muchos opositores de otras universidades, que vienen de otras universidades, que intentan entrar en la policía o en otras instituciones, al final ingresan en la policía. Bueno, pues es otra manera. Bueno, pues eso es un hito para nosotros, el tener un centro universitario propio, como también se ha creado al mismo tiempo una escuela de idiomas propio en la policía. En Ávila está todo eso. Sí, bueno, ubicado. realmente está en Madrid, pero bueno, pero es quien da. Ahora ya no dependemos de terceros para que nos dé unos títulos, la titulación, sino que la puede dar la propia institución policial. ¿Cómo ha avanzado? Claro. No, en tema de formación se está invirtiendo mucho porque hace ya no es de ahora, hace muchísimo tiempo que nos dimos cuenta, o la policía se dio cuenta, que es que, como el resto de la sociedad, donde hay que apostar es en la formación. O sea, puedes apostar en mucha tecnología, puedes apostar en muchos procedimientos, puedes apostar, pero si no apostas por la formación, te quedas desfasado en cuestión de minutos. Yo lo sé por experiencia, yo soy funcionario de Correos, claro. No sé si lo sabrás, no. Funcionario del cuerpo ejecutivo de Correos. Y la inversión que hacía Correos en formación, yo he estado todos los días, todas las semanas, o por lo menos una vez al mes, en Granada. En Granada haciendo formación. Haciendo cursos de formación. Muy bien. Don José, ¿qué departamentos o especialidades cuenta la Policía Nacional? Vamos a ver, esto es muy fácil explicarlo cuando entendemos cuáles son las funciones. O sea, la función de la policía, como de la Guardia Civil, que me imagino que el jefe de la comandancia también vendrá y lo explicará, la marca la Ley Orgánica del año 1986, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, derivada del famoso artículo 104 de la Constitución, bueno, pero marca una. Las funciones que marca la ley son unas funciones comunes para todos los cuerpos, en este caso estamos hablando de cuerpos dependientes del Estado, que son Policía Nacional y Guardia Civil, tienen unas funciones comunes, idénticas, que cada uno desarrolla en su ámbito territorial propio. Es el Gobierno quien dice cuál es el ámbito territorial de la policía y cuál es el ámbito territorial de la Guardia Civil. Eso luego, si acaso, lo explico. Entonces, ¿qué funciones son estas? Pues son funciones genéricas, pues no las voy a citar de memoria, pero son velar por el cumplimiento de las leyes, proteger personas y bienes, protección de instalaciones, la protección de altas personalidades, la protección de la seguridad ciudadana, la prevención de la delincuencia, la investigación de los delitos para poner a disposición de jueces y tribunales a los autores de los delitos, el acopio de información de interés, el acopio y análisis de información de interés para la seguridad, o también, por ejemplo, la colaboración con servicios de protección civil. Estas funciones las realiza la Policía Nacional en su ámbito territorial y la Guardia Civil, por ejemplo, en su ámbito territorial, o cuerpos de las comunidades autónomas en su ámbito territorial, hay cuerpos integrales como la Ertzaintza o los Mossos que en su ámbito territorial lo hacen, ¿no? Bueno, pues derivado de estas, además de estas, esto unas funciones muy específicas, propias de cada cuerpo. Muchas de ellas, algunas de ellas son muy conocidas por el ciudadano, el DNI y el pasaporte. O sea, la documentación de españoles extranjeros es competencia de la policía, ¿no? Como la protección del medio ambiente, los de la Guardia Civil, etc., ¿no? o la frontera de la Guardia Civil también. Bueno, pero es el perímetro fronterizo. El perímetro. Control documental de entrada y salida. Es Policía Nacional y el control perimetral, el control de frontera, por eso la Guardia Civil, que aquí se ve muy bien en Melilla, porque aquí es fácil verlo, ¿no? O, por ejemplo, la cooperación con policías de otros países es competencia de la Policía Nacional, o el control de empresas de seguridad privada. Esas son competencias específicas que la desarrolla la policía en todo el ámbito nacional. Igual que Guardia Civil tiene las suyas, que explicará el jefe de la comandancia. Bueno, pues entonces, derivada de todas esas, nacen por necesidad las funciones de la policía. Entonces, ¿qué son? Esos son departamentos genéricos grandes,
donde dan respuesta a todo esto. Entonces, hay un departamento genérico, que es el departamento, son las unidades de seguridad ciudadana, que es lo que vemos habitualmente en la calle, las unidades uniformadas pertenecen a las unidades de seguridad ciudadana. Existen otro departamento, que es el de policía judicial, que se encargan de la investigación con los juzgados, jueces y tribunales y la investigación de los delitos, que en colaboración con otra brigada, que es policía científica, para la obtención de pruebas y poner a disposición de jueces y tribunales a los autores de los delitos, ¿no? O la Brigada Extranjería y Frontera, precisamente porque hay que darle respuesta a esa misión específica en materia de control fronterizo, o asilo, inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? O la Brigada de Información para la obtención de información. Es decir, que esas 5 grandes áreas, existe una sexta que es cooperación internacional, pero esa radica exclusivamente en Madrid, porque es un departamento un poco es horizontal y colaborador con todos, pero estos 5 primeros, que es esa gran distribución, se refleja exactamente igual en cualquier plantilla de España. Es decir, cualquier plantilla de España, da igual que vayamos a la más grande, como puede ser Madrid, o una de las pequeñas, como puede ser Melilla, o Soria, por ejemplo, etcétera, que son ciudades más pequeñas, la estructura es exactamente la misma. La estructura es la misma, es decir, hay unidades de seguridad ciudadana, unidades de policía judicial, unidades de policía científica, otras unidades de extranjería y frontera y otras unidades de información. Y dentro de esas, a su vez, existen otras unidades menores y especializadas en áreas muy concretas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el funcionario de policía judicial se especializa, y hay unos que investigan drogas y crimen organizado, y que esos tienen unos procesos y unos procedimientos distintos al que investiga la ciberdelincuencia, o del que investiga el blanqueo de capitales, o el que investiga delitos, por ejemplo, relativos a delitos violentos, etcétera, ¿no? O el delito más frecuente que podemos encontrar en cualquier ciudad, que es el delito menor. Bueno, pues eso requiere procesos y tiempos diferentes. Lo que se hace es que se crean unidades más pequeñas que se especializan en cada una de estas, ¿no? Igual que, por ejemplo, en policía científica, pues hay especialistas en huellas, especialistas en ADN, especialistas en documentoscopia, especialistas, y son especialistas porque se dedican a una tarea muy concreta que acaban dominándola, ¿no? Eso ocurre con todas. Entonces, ¿qué hacemos en Melilla? Exactamente lo mismo que haríamos en cualquier ciudad, en Cuenca, en Madrid o en Cartagena. La mujer en la Policía Nacional. Bueno, para nosotros ya es un hecho bastante común y normal. Pero antes no era común. No lo era hasta el año 78. Hasta el 78. Hasta que ingresa la primera promoción, pero del año 78 aquí pues ya han pasado años. ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual es que la Policía Nacional tiene aproximadamente un 17%, estamos ya, de porcentaje de mujeres. Está bien, en general en todas las escalas. Pero sobre todo en la escala ejecutiva la proporción es mucho mayor. O sea, ahora mismo en la escuela de policía creo, si no me equivoco, las cifras rondan que entre el alumnado de la escala ejecutiva el 40% son mujeres. Es decir, hablamos de subinspectores. No, de inspectores. De inspectores. Hablamos de escala ejecutiva. Escala ejecutiva de inspectores que están en la escuela, pues prácticamente el 40% a día de hoy son mujeres. Y comisarios habrá también, ¿no? Y comisarios los hay también, pero claro, bueno, comisarios somos... Comisarias, sí, las hay, comisarios principales somos unos 100 aproximadamente, pues no sé exactamente cuántas mujeres, pero por lo menos habrá 10 mujeres seguro, 10 mujeres, de hecho algunas de ellas con cargos como jefe de división o subdirectora, que es el segundo escalón en la policía, o sea que digamos que ya ha habido tiempo y recorrido para que estén en toda la escala de la policía. O sea que, y eso, bueno, pues gracias. Es bastante normal. Para nosotros ya es una cosa normal, claro. Y además dan un resultado excepcional en todos los departamentos, pero hay departamentos específicos muy propios. Da una frescura, otra manera de entender los problemas, otra manera de resolverlos. Pero bueno, eso para nosotros, que puede ser a lo mejor llamativo, no lo es, y no lo es ya prácticamente en ningún cuerpo en ninguna institución. Yo me enorgullezco de haber sido el creador de la unidad femenina de la policía local. Ajá, de la policía local. Municipal en aquella. Claro, efectivamente. Muy bien. Ingresaron 5. Sí. 5 porque el proceso era lento y entonces dijimos 5 rápidamente y de manera interina. Y entonces 5 mujeres.
Emilio Bosch, el promotor. Lo digo para que quede la historia. He hecho cosas malas, evidentemente, o no tan buenas, pero eso... Hemos hecho de todo. Me enorgullece. Bueno, pues la verdad es que tenemos que dejarlo aquí. Pues dame un minuto, porque tengo una promesa que cumplir. Venga, pues un minuto rápido porque... Una promesa que cumplir. Venga. Yo con la unidad que mejor me he llevado ha sido con la unidad de extranjería, Sí. aquí en Melilla. Ajá. Usted sabe que los abogados hacemos guardia, extranjería, asilo, frontera. Y entonces prometí nombrar algunos de los que yo me acuerde. Ajá. Estaba el inspector Campoy, Sí. Carlos Aranda, Carlos Aranda. después Son estaba... históricos ya, son históricos. En la... histórico, Sí, ahora sí, está en la delegación del gobierno. Sí, sí, sí. Y Laura, hay dos Laura he conocido, Sí. Laura 1, Laura 2, Fabio, que ha ascendido recientemente lo diré, A subinspector. no, ¿Inspector? A oficial de policía. oficial, ¿no? Sí, oficial. Sí. O como tengo la memoria. Y Joaquín, Sí. que está destinado Efectivamente. en Almería. En Almería. Pues Se fue estando ya aquí. ahí queda mi pro. Pues ahí queda. Buenísimos funcionarios, buenísima gente y a todos los quiero mucho. Tienes que pedirle a alguno de ellos alguna colaboración para el programa. Estarían encantados de hacerlo. Seguramente que Porque sí. es una parte muy... Vamos a contar con ellos. Es una parte muy compleja o muy distinta y muy desconocida de la policía, las funciones de extranjería. El esposo de Carlos Aranda es abogada, Lourdes López Imbroda, y yo he tenido con ellos un trato exquisito. Sí. Bueno, tan exquisito que nos contábamos chistes cada vez que nos Cada vez que eso. Pues, don José, muchísimas gracias por haber estado aquí con Ha nosotros. sido un De todo placer. modo, aunque sea unos segunditos, quien quiera más información o ahora o algo, en páginas de la internet, policía, acercarse sí. a la misma comisaría. Sí. Pero bueno, hay mucha jefatura. información en internet, en las páginas de internet, Ministerio del Interior o Dirección General de la Policía. En Dirección General de la Policía sale muchísima información, incluso para ingresar en la policía, las funciones que hacemos y que tenemos. Pero luego, además, en redes sociales, además hay que decir que somos número uno. En Twitter, la policía es la institución policial de mayor seguimiento del mundo. En Twitter, con 3.800.000 seguidores hace unos días, o sea, ni el FBI ni ninguna otra policía. Y bueno, pues estar metido ahí supone estar muy al día de lo que está sucediendo en España constantemente, consejos de seguridad, noticias interesantes, en Facebook, en TikTok, o sea, que ahora mismo estamos presentes absolutamente en todo el ámbito de redes sociales, porque no sería lógico no hacerlo, ¿no? Estamos muy metidos en sobre todo en la investigación. Me ha faltado otro nombre, lo tengo que decir, porque va a Venga, pensar, como soy te musulmán, dejo. no me nombra, Karim. Karim. Sí, vale. Karim, que ahora anda por asilo. Todo muy buena gente. Y bueno, y aquellas personas que el Cuerpo Nacional de Policía, que tiene un amplio abanico también de especialidad, en el que uno, pues puede entrar en un departamento o en otro según le guste, que hay muchísimo. Claro, eso es lo que nosotros llamamos desarrollo horizontal, es decir, ahí se Exactamente. puede o ascender o especializarse. Entonces, el ámbito es tremendo. O sea, he puesto un par de ejemplos antes, solamente en policía judicial, pero el ámbito de especialización es tan amplio como que da lugar De a los cualquier más apetencia. amplios que hay Muy amplio. en muy España. amplio. Efectivamente, En el sí, ámbito de claro. la seguridad ciudadana, unidades especiales hay un montón. En el ámbito de policía judicial, en policía científica, en extranjería, investigación de redes de inmigración clandestina, por ejemplo, que son unidades pues poco conocidas, pero son, en Melilla, sobre todo, muy importantes, ¿no? O sea que en ese aspecto, pero aquí funcionamos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, un poco por ir acabando? Por ejemplo, la brigada de extranjería en Melilla es la más potente de todas, por razones obvias. Sin embargo, en otra ciudad, Lógicamente. pues son Pues unidades otras unidades. Por eso me he atrevido a mencionarlo. Sí. Son los mejores. Bueno, funciona muy bien. Uno de los mejores. Funciona muy bien. Se van a mosquear los demás. No, hombre, no se enfada. Funciona muy bien, pero funciona muy bien todas las unidades, todas las brigadas. Yo en ese aspecto lo digo a nivel personal y con mucho orgullo, tengo mucha suerte de tener lo que tengo, porque al fin y al cabo, si no tuviese una gente o unos jefes de brigada y uno tan implicados, mi trabajo sería imposible. O sea, mi trabajo es un poco impulsar su actividad, pero tiene que ser así. Doy fe porque los he conocido a todos. Bueno, pues dejamos aquí entonces nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un de placer, verdad. Ana. Don Emilio, un placer. A ustedes, muchas gracias. Y repetimos cuando queráis. Estupendo. Le tomamos la palabra. Don Emilio, nos marchamos ya, que nos hemos pasado el tiempo. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Volvemos.